Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Tu conexión con mamá es única, ahora más conectados con internet de 30 megas de Claro Hogar, que presenta. Al menos 120,000 empleados han vuelto a la vida con la reapertura inteligente de restaurantes y cafeterías en la capital, en momentos en que más de 125 barrios y colonias con casos de COVID-19 la reafirman como segundo foco de la pandemia en el país. Se trata de 125 vecindarios distribuidos por toda la capital, con mayor incidencia en el sector centro-norte, tomando en cuenta que solo en la zona de Las Torres hay 54 casos confirmados, indicó el doctor Harry Buck, director de la región metropolitana de salud. Islas de la Bahía asimismo se agregó a la reapertura inteligente de la actividad económica, pese a advertencias de epidemiólogos de que esto coincide con la etapa de mayor transmisión del COVID-19. Marcovia, en Choluteca, la alcaldía municipal ordenó el cierre total de la comunidad tras confirmarse 3 casos de coronavirus. La medida afecta al comercio, banca privada, pulpería, bodegas y ferreterías. El miércoles, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, SINAGER, informó de 451 pruebas de 175 casos positivos y 276 negativos. Del total de pruebas realizadas, 145 son positivas y corresponden al departamento de Cortés y 14 Atlántida, entre otros. Honduras reporta a la fecha 2.255 casos, 84% activos, 217 hospitalizados, 7 graves, 21 pacientes en unidades de cuidados intensivos, 237 recuperados y 123 fallecidos. Cifras que contrastan con Costa Rica, con 815 casos positivos y 7 fallecidos. En El Salvador, como en Honduras, persisten quejas del personal sanitario ante la falta de equipo de bioseguridad. Asimismo, la Organización Mundial de la Salud lanzó este miércoles la advertencia que el patógeno podría trastocar en una endemia perenne para convertirse en una perenne compañía incómoda de la humanidad. En tanto, la reapertura de restaurantes y cafeterías en la capital sucede bajo el cumplimiento de protocolos de bioseguridad, monitoreado por un equipo interinstitucional, señala el gerente de Empresas Sostenibles del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, Gabriel Molina. A nivel internacional, actualmente preocupa la veloz expansión del COVID-19 en Rusia, que rebasó a España para situarse en segundo lugar tras los Estados Unidos. Los infectados en el mundo suman 4.8 millones, los fallecidos superan 288,000 y hoy, por primera vez, América sobrepasó a Europa en el número de contagios. Como secuela de la pandemia, Latinoamérica y el Caribe enfrentan la mayor recesión económica de su historia, con un retroceso del 5.4% de la renta media per cápita este año, estima la ONU. El organismo mundial prevé un fuerte aumento del desempleo y grandes segmentos de la población cayendo a la pobreza. Enfrentar los retos de la nueva realidad en naciones como Honduras demanda cooperación internacional. Tu conexión con mamá es única, ahora más conectados con internet de 30 megas de Claro Hogar, que presentó. Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista. Hoy cumplimos ya, es 14 de mayo del 2020. Sigue desgraciadamente los aumentos de casos en el país. Poneme la tabla ahí, por favor, Eddie. Entonces, 175 nuevos casos. Pero vamos con los muertos. La noticia de los muertos. Total de fallecidos, 123. Hay 2.255 casos, hoy es jueves. De aquí al otro jueves van a haber 3.000 casos. Y muertos van a haber unos 140. De acuerdo a... He ido pegando con las dramáticas cifras, porque hablar de muertos da tristeza. Otra cosa, vamos a tener que ir aprendiendo a vivir con este COVID-19, porque es mentira que la gente va a poder vivir encerrada. Hay que trabajar. En Cortés hay 145 nuevos casos, 14 en Atlántida, 8 aquí en Francisco Morazán.
4 en Santa Bárbara, 2 en Lloro, 1 en Empira, 1 en Choluteca. 123 muertos, 2.255. A finales de la otra semana va a haber 3.000 y más muertos. Entonces, hay que aprender a vivir. Kelly, búsqueme ahí el dato. ¿Cuántos muertos fueron en el 2018 y el 2019 por dengue? Fueron un montón de muertos también. Pero bien, voy a ir con el doctor Rigoberto Barahona, es internista y nos acompaña esta mañana. Doctor, al ver esta cantidad de infectados y de muertos, ¿qué recomendaciones le damos a la población? Doctor, buenos días, gracias por estar en la entrevista. Un gusto saludarle. Adelante. Buenos días, licenciado. Muchas gracias. Las recomendaciones a la población, lo que la Organización Mundial de la Salud acaba de decir, que este es un virus que va a convivir con nosotros, se va a quedar aquí durante mucho tiempo. Así es que las medidas de seguridad deben de prevalecer, específicamente el lavado de manos, el distanciamiento social, a las autoridades de salud, priorizar, ¿verdad?, en nuestros grupos poblacionales. Tenemos un nivel de pobreza arriba del 65%. Y ese grupo poblacional merece una atención especial por los sistemas de salud, puesto que son poblaciones grandes de alto riesgo, en el sentido de que su habitación es para muchísimas personas y hay bastante hacinamiento. Los servicios de agua potable y de otros sistemas de higienización son bastante deficientes. Así es que a ese grupo de población, por favor, prestarle muchísima atención, porque es el grueso de la población hondureña y es el grupo poblacional más sensible y con mayor riesgo de infección y de complicaciones médicas. Sí, doctor, permítame un momento, tengo una lamentable noticia desde el centro del país. Oscar López, adelante, Oscar, ¿qué pasó? En los estudios del foro, la entrevista también pues a su público televidente. En efecto, el licenciado, lamentablemente pues una noticia trasciende de última hora cuando ya se confirma la muerte de una oficial de policía. Hablamos de la clase 2 de policía, Dinora Azucena Martínez. Ella es originaria del sector de Flores, departamento de Comayagua, quien estaba asignada al sector de Pimienta en el departamento de Cortés, zona norte del país. Esta persona ingresó al departamento por un punto ciego la semana anterior, el día sábado aproximadamente, presentando los síntomas de la enfermedad. Sin embargo, pues cuando ella intentaba buscar o era trasladada hacia un centro médico de Comayagua y luego a la capital de la República, lamentablemente falleció. La noticia se dio a conocer el día lunes por parte de las autoridades de SINAGER en Comayagua, donde se informaba que se estaba investigando para confirmar o descartar que podría tratarse de una muerte de COVID-19. Lamentablemente, pues hoy la noticia se confirma, se hace oficial por parte de las instituciones de SINAGER y sería, pues esta persona habría fallecido por COVID-19, una víctima más que cobra la pandemia del coronavirus, sobre todo pues lamentando que es una mujer que era funcionaria de policía y murió en el cumplimiento de su deber, porque recordemos que el epicentro de la enfermedad es en la zona norte del país, lugar donde estaba asignada, pero repito, ella era originaria de la ciudad de Comayagua. Ella es la clase 2 de policía, Dinora Azucena Martínez, quien pues ya también se ha hecho el debido protocolo con el manejo digno de su cuerpo para su entierro, según lo informado también por parte de las autoridades correspondientes en Comayagua. Licenciado, lamentable pues la noticia que tenemos que dar a conocer al público televidente a esta hora del día, donde se reporta, se confirma la muerte de esta oficial de policía, que ya sería prácticamente pues la segunda persona de la institución que fallece en el cumplimiento de su deber. Hace también unos días se confirmaba la muerte del subcomisionado Barahona, que también estuvo asignado aquí en la ciudad de Comayagua, dejando pues una gran huella como jefe de la Jefatura Departamental de Policía, desempeñándose responsablemente al frente de esta noble institución con importantes resultados para Comayagua. Licenciado, lo que podemos informar a esta hora del día, si tiene consultas en los estudios, le escuchamos al licenciado. Repítame el nombre del oficial y cuántos años tenía.
La nombre de la clase 2 de policía es Dinora Azucena Martínez. Ese dato, licenciado, de la edad, pues no ha sido dado a conocer por las autoridades de SINAGER, ya que según el protocolo, esto más bien no se quiere dar mucha información, porque siempre se debe mantener pues mucho cuidado con el manejo de datos. Esto porque también los familiares de ella están bajo vigilancia, según lo informado, y para evitar situaciones complicadas, estigmatización. Entonces, las autoridades solamente han dado el nombre y han emitido otros datos. Hemos conversado, hemos platicado pues, con las autoridades policiales y mejor prefieren manejarlo de esta manera, de una manera responsable, pues la información de este oficial de policía para evitar situaciones con sus familiares, porque también ya han sido intervenidos, ya están bajo vigilancia médica y se les está dando el seguimiento correspondiente pues para ver cuál es la evolución, si presentan algunos síntomas o si son pacientes asintomáticos, y cumpliendo pues con los protocolos y lineamientos establecidos para combatir y contrarrestar la pandemia del coronavirus. Licenciado, le repito el nombre de la oficial de policía, clase 2, Dinora Azucena Martínez, originaria del sector de Flores, Comayagua y asignada en el sector de Pimienta, departamento de Cortés, zona norte del país. Bien, gracias. Doctor, lamentablemente esto es de todos los días y ayer lo platicaba con un amigo mío médico, doctor Rigoberto Barahona. Cura no hay, la verdad, y eso, solo una cosa, doctor, eso de cóctel catracho y todo eso, yo creo que es una irresponsabilidad, porque cura no hay. Y es importante su observación, licenciado. Recuerde que la medicina siempre tiene que estar basada en evidencia, sobre todo en esta época de tantos avances tecnológicos. Y desde el punto de vista de protección al paciente, de protección a los profesionales de la salud también, necesitamos siempre tener ese soporte científico por cuestiones de tipo médico-legal, en el sentido de que tenemos que tener la seguridad de que el medicamento que estamos prescribiendo, recetando a ese paciente, le va a generar un beneficio, que el riesgo va a ser poco y que los costos no van a ser tan altos. Precisamente ahorita el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos ya acaba de aprobar sus primeras guías de tratamiento. Las guías de tratamiento están basadas fundamentalmente en evidencia científica, donde se reúne un panel de expertos, usualmente los mejores del país, en este caso los Estados Unidos, o los mejores de Europa o conjuntamente, revisan toda la literatura necesaria, en este caso literatura relacionada con el COVID-19, y ven las características de los estudios, los diseños de los estudios, las experiencias de los expertos, y en función de eso determinan el grado de recomendación, qué fuerza tiene la recomendación, y en función de eso entonces los sistemas de salud, en estos casos países tan pobres como Honduras y otros países de Latinoamérica, tenemos que a veces guiarnos por estas guías de tratamiento y establecer nuestros propios protocolos. Hoy en día, como usted bien lo dice, en Estados Unidos la FDA solamente recientemente acaba de aprobar un medicamento que es el Remdesivir, y luego todos los otros medicamentos que circulan aquí por las redes sociales, que todo el mundo los menciona, los cócteles catrachos, etcétera. Ninguno de estos medicamentos todavía está aprobado. En el caso de los Estados Unidos son medicamentos que solamente se utilizan en pacientes que están corriendo estudios clínicos en COVID-19 en relación con estos fármacos, y en situaciones especiales de pacientes hospitalizados que no puedan ingresar a esos estudios clínicos. Yo en ese punto diría que deberíamos de tener cierta precaución. Debería de haber un poco de más cohesión en el país, en el sentido de que tenemos que hacer lo que hacen los países desarrollados. En el caso de Honduras yo recomendaría que debería de haber un panel de expertos. El sistema de salud aquí cuenta con una Comisión Nacional de Medicamentos, que es la comisión que regula la lista de medicamentos que el país debe tener y en qué enfermedades debe utilizarse. En el caso de esta emergencia, como no estaba predestinada esta enfermedad, este comité debería de reunirse de emergencia, invitar a un panel de expertos, en el caso del COVID-19,
revisar específicamente estas guías, que son digamos que el mayor soporte para la toma de decisiones clínicas, revisar todos los artículos que ya están disponibles y en función de eso determinar, en función de la gravedad del paciente, si es presintomático, leve, moderado, severo, crítico, ver qué grupo de medicamentos se podrían utilizar. A la fecha, digamos, no hay una estratificación de medicamentos en las guías que las recomienden así como las están recomendando aquí en Honduras, donde a los leves les dan un cóctel, a los moderados otros, a los severos otros. Así que hay que tener mucho cuidado en eso. Yo creo que en Honduras debería haber un protocolo universal donde todo el gremio médico, los institutos, hospitales de especialidades, hospitales regionales y de área, deberían de manejar, inclusive los hospitales privados, deberíamos de manejar el mismo protocolo de tratamiento con el mismo soporte que debería de dar en este caso la entidad reguladora de la salud en Honduras, que es el Ministerio de Salud Pública, y probablemente se podría incorporar en esto el Instituto Hondureño de Seguridad Social, porque no es posible que uno vea que el Ministerio de Salud tiene un protocolo, que el Instituto Hondureño de Seguridad Social tiene otro, que en los medios de comunicación uno ve también grupos de colegas también proponiendo otros protocolos. Eso lo único que genera es un desorden no podemos entonces establecer niveles de educación al gremio médico en general para que pueda establecer con cierto criterio de seguridad específicamente hacia el paciente estos diversos tipos de medicamentos que se están utilizando, que por cierto yo soy reumatólogo y la mayoría de medicamentos que se están utilizando son medicamentos antirreumáticos, porque el COVID-19, la fisiopatología y la patogénesis del virus es muy parecida a las enfermedades que nosotros manejamos como reumatólogos. Se comporta como una enfermedad autoinmune, un compromiso sistémico y a veces con un estado de bastante formación de coágulos. Y los reumatólogos en ese sentido hemos sido de mucha ayuda al resto de colegas internistas, especialmente intensivistas, porque ellos no estaban familiarizados con estos grupos de medicamentos y entonces hemos tratado de intercambiar opiniones con ellos para fortalecerles en la cuestión de seguridad, bioseguridad, farmacología del medicamento, qué puede esperar uno del medicamento y las dosis que deben de hacerse. Si usted revisa todos los protocolos aquí en Honduras, hay un poquito de caos en cuanto a cómo utilizarlos, las dosis que deben de utilizarse, en qué tipos de pacientes debe utilizarse. Así que su pregunta, en ese sentido, es una pregunta muy valiosa. Y yo creo que es momento donde esta reflexión que usted hace, que aún siendo periodista usted valora la dimensión del problema de estar utilizando medicamentos sin una guía científica, es momento, creo yo, de que las autoridades del país retomen este tema y que exista una situación de liderazgo total, de tal forma que estemos hablando el mismo idioma todos. Doctor, es que yo respeto a todos los doctores que emiten opiniones sobre esto del COVID-19, pero hay que tener cuidado, porque para empezar, en el mundo no hay cura. En el mundo todavía no hay una vacuna que cure, con esto que cure el COVID-19, no hay. Y aquí hacen cócteles y algunos doctores opinan esto, lo otro, y yo creo que cuando uno da una declaración frente a un medio de comunicación, eso yo lo aprendí muy bien. Alguien que se expone a ir a hablar a un medio de comunicación tiene que saber lo que va a decir. Sí. Y aquí en Honduras no hay pruebas. Las pruebas rápidas no funcionaron. Y ahora hay un poco más de pruebas, pero ya vamos por los 2.200. Digo yo que de aquí al viernes van a haber 3.000 gentes infectadas porque la gente, corríjame doctor si estoy equivocado, la gente ahí anda en la calle infectada y no se da cuenta. Porque no tenemos cómo comprobar. ¿Qué viene, doctor? Y la gente, otra cosa, no podemos pasar en encierro toda la vida, porque la gente o va a trabajar o pierde el trabajo también. ¿Qué viene, doctor? ¿Qué visualiza usted? Correcto, esa pregunta suya es importante porque es la situación de la reapertura. Mira, licenciado, todo esto estas situaciones ya están escritas, ya países desarrollados ya recorrieron este camino con sistemas de salud potentes.
con profesionales de la salud dirigiendo los sistemas de salud con los perfiles correctos. Aquí en Honduras no hemos inventado nada, no tenemos muchos científicos desgraciadamente en el país. Apenas yo podría nombrar 2, investigadores son muy pocos, porque hacer investigación aquí en un país tan limitado en cuestiones de recursos y hacer investigación, entonces hay muy pocos colegas en eso. Entonces nos regimos por cosas que ya están, por países que ya recorrieron esto. En el caso de América, ya el Instituto Nacional de la Salud de los Estados Unidos, que es la primera potencia mundial, un país con un capital enorme, con un sistema de salud y profesionales altamente capacitados, ellos ya definieron sus guías de manejo para pacientes con COVID-19. Esas guías de tratamiento deberían de ser lo que toda la comunidad médica debería de utilizar como método seguro para poder aplicar las diferentes medidas de detección, de reapertura y de uso de medicamentos. Estas guías ya están disponibles, uno las puede conseguir a través de internet y son las que deberían de ser la base para eso. En cuestión, por ejemplo, de lo que usted hablaba de los casos y los nuevos, vamos a tener muchísimos. Ya tenemos 2 meses de cuarentena y no logramos aplanar la curva. Aquí nuestros vecinos muy cercanos, que es Costa Rica, lo logró fácilmente, no tuvieron mayor problema para hacerlos, y ellos ya están reabriendo desde hace, creo que una semana, ya prácticamente su economía. Y en el caso de Honduras, donde hay una pobreza arriba del 65%, donde la economía es informal, donde la mayoría de nuestros hermanos pues viven al día a día de lo que hacen, ya no pueden estar más en confinamiento por los riesgos de enfermedades asociadas a problemas de nutrición. El confinamiento también es un grande problema en el manejo de pacientes contagiados, sintomáticos, asintomáticos, o que tengan ahí dentro de sus miembros poblaciones de riesgo. Así es que la reapertura tendrá que hacerse, porque no hay otro problema. Esta reapertura tiene que hacerse de una forma inteligente, ¿verdad? A estas alturas, después de 2 meses de cuarentena, yo creo que todas las instituciones de salud, privadas, del sistema público, las empresas, las corporaciones, los bancos, todas estas personas tienen que estar ya preparadas con las medidas de bioseguridad necesarias para enfermedades de contagio, en este caso de COVID-19. Ya cada empresa debería tener su protocolo. Ya yo pienso que en el futuro las empresas tendrán que tener personal médico ahí a disposición de ellos, contratados. En el caso de médicos generales que no tengan capacitados, tendrán que brindarle capacitación en el manejo de datos epidemiológicos, comportamiento epidemiológico, medidas de bioseguridad en pacientes con COVID-19, de tal manera que estas empresas sean autosostenibles. Estoy hablando de los sistemas de educación, las escuelas, los institutos, escuelas privadas, las empresas. Deberían de arrancar ya de esa forma, con profesionales capacitados que puedan irles diciendo de qué manera pueden ir incorporando el personal, cómo pueden ir seleccionando el personal de riesgo, cómo pueden ir escalonando sus trabajadores, sobre todo escalonar a esos trabajadores que son vitales en las empresas. En el caso de las empresas de salud, los trabajadores vitales son, en este caso, digamos, los intensivistas, los infectólogos, o los internistas que están ahí en frente de la lucha contra estos pacientes. En los países desarrollados lo que se ha hecho es que estos profesionales trabajan de una forma escalonada. O sea, unos trabajan 7 días seguidos, luego se van de vacaciones, luego regresa otro y así sucesivamente. La idea es que un personal vital de una empresa privada, pública, no se vaya a contaminar, porque eso significaría entonces que esa área de ese departamento en especial pudiera quedar completamente limitada. Luego de eso, establecer prioridades en cuanto a qué personas vamos a hacer el test. Ya definitivamente Honduras no pudo llevar el ritmo de los otros países, ¿verdad? Creo que El Salvador y Panamá van cerca de las 30,000 pruebas o más. Costa Rica creo que va por las 11,000, 12,000 pruebas. Y luego Honduras no tengo el dato exacto, probablemente andemos ahí por las 2,500 pruebas tal vez. O sea que no pudimos llevar el paso de la epidemia, de la pandemia.
Igual, somos un país muy pobre, los recursos son muy bajos, a veces son mal empleados, a veces hay manos peludas, y entonces la parte del dinero no se maneja de la forma más correcta. Entonces, definitivamente me imagino que hay mucha poca disponibilidad de pruebas en el país, y ya la guía de tratamiento del Instituto Nacional de la Salud define a qué pacientes debemos testear, ¿verdad? Esa es una cosa importante. No es que podemos andar testeando pacientes a lo loco, es decir, así de una forma al azar, hoy vamos a ir a testear las lomas del Guijarro, mañana vamos a ir a testear el Carrizal, etcétera. No, el testeo tiene que tener un sentido, ¿verdad? Y las prioridades son prioridades 1, prioridad 2 y prioridad 3. La prioridad 1 son aquellos pacientes hospitalizados sintomáticos con sospecha de COVID-19. Y dentro de la prioridad 1 están todos aquellos trabajadores del área de la salud, médicos, enfermeras, personal asociado ahí a las atenciones de los hospitales, porque la idea es no contaminar un recurso, un trabajador que es vital en este sistema de transmisión del virus y la pandemia, y también disminuir el riesgo intrahospitalario y mantener el sistema de salud en cierta forma saludable. Porque hay hospitales aquí, por ejemplo, como el Hospital Escuela, el Hospital San Felipe, que es un hospital donde es un hospital de cáncer, se contamina o las medidas de seguridad no son bien adecuadas, se contamina todo ese hospital y toda esa población de riesgo realmente entraría en una situación bastante crítica. La prioridad 2 sería aquellos individuos sintomáticos, especialmente pacientes que están en asilos o que están hospitalizados por una situación de salud crónica que requiere bastante hospitalización, especialmente pacientes con cáncer, sería un ejemplo, o que tienen alguna comorbilidad, porque ya todo el mundo sabe que el COVID-19 es más letal en aquellos pacientes que tienen una enfermedad asociada, ¿verdad? Yo creo que usted en su programa lo ha dicho reiteradamente, que son aquellos pacientes de mayores de 65 años, que tienen hipertensión arterial, que tienen alguna enfermedad cardiovascular, que tienen diabetes mellitus, que tienen alguna enfermedad pulmonar crónica, pacientes con cáncer, como lo decía anteriormente, pacientes con enfermedad renal, que en Honduras abundan, y pacientes con obesidad, que hoy día es una plaga mundial y Honduras no está exenta a eso. Y la prioridad 3 de testeo, de hacer pruebas, son aquellas comunidades que están experimentando, por ejemplo, mayores casos, pero en relación con hospitalizaciones. Que en Honduras el ejemplo podría ser probablemente Cortés, donde el nivel de casos ahí es bastante alto y el nivel de hospitalizaciones es mayores. Entonces, ese es un lugar, digamos, donde tiene que hacerse un testeo permanente. Y aquellos otros lugares con infraestructuras críticas, como pacientes en los sistemas de salud, ¿verdad? Y aquellos pacientes que son sintomáticos por COVID-19 que los catalogamos ahí dentro del grupo número 1, ¿verdad? De pacientes sintomáticos leves. Esa sería mi recomendación de la reapertura en ese caso, licenciado. Un accidente en el norte del país. Voy con Herlin Díaz. ¿Qué pasó, Herlin? Muchas gracias, licenciado Raúl. Efectivamente, estamos ubicados a la altura de la avenida Juan Pablo II, aquí en San Pedro Sula, donde lamentablemente tenemos que informar en este contacto sobre la muerte de un señor de aproximadamente unos 35 años de edad, el cual ha perdido la vida producto de ser atropellado cuando él se conducía a bordo de su bicicleta, la cual pues en este momento ha quedado completamente destruida, al igual que el vidrio frontal del vehículo tipo turismo que lo embistió. Prácticamente pues ha quedado completamente destruido producto del fuerte impacto que ocasionó, donde ha muerto este señor de aproximadamente unos 55 años de edad. Él pues seguramente se conducía a algún centro de trabajo cuando lamentablemente perdió la vida. Vamos a ver si es posible conocer el nombre de él de manera preliminar, oficial. ¿Cuál es el nombre? Rubén Peña Ortega. Rubén Peña Ortega nació en el año 57, por lo tanto tendría unos 52, 53 años de edad.
Raúl Peña Ortega. Raúl Peña Ortega es la víctima mortal de este accidente de tránsito que ha ocurrido aquí en la avenida Juan Pablo II en San Pedro Sula, pues donde a esta hora de la mañana, a pesar del toque de queda y algunos privilegios que tiene cierta parte de la población, siguen suscitándose estos accidentes de tránsito al interior de la ciudad de San Pedro Sula, como en esta ocasión, donde lamentablemente tenemos que informar sobre un deceso más producto de un accidente de tránsito. Ya en lo que va de la semana ya son 2 víctimas mortales, porque también el día martes se suscitó un lamentable accidente en el sector de Cofradía, donde también murió el conductor de una motocicleta. Ya, repetimos, son 2 las víctimas producto de los accidentes de tránsito en lo que va de la semana, solo aquí en San Pedro Sula. Lamentablemente, pues la imprudencia, así como también el irrespeto, quizás algunas medidas de tránsito, siguen cobrando estos lamentables hechos. Esto es lo que podemos informarle en este contacto, licenciado Raúl, y lamentando este nuevo deceso de este señor de aproximadamente 53 años de edad. Con este contacto vuelvo con usted. Bien, lamentable. Antes de continuar con el doctor Rigoberto Barahona, voy a ir con Gisela Calix. Está con Gaspar Rodríguez. Han muerto niños también por COVID-19. Gisela, por favor, adelante. Así es, muy buenos días, licenciado y televidentes de la entrevista. Me acompaña el doctor Gaspar Rodríguez. Él es nefrólogo del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Doctor, muy buenos días. Esta pandemia del COVID-19 ha afectado a varios niños en el país y también en el mundo. ¿Cuál es su opinión al respecto en cuanto a esta emergencia que se vive? Sí, la verdad es que, bueno, esto afecta a todas las edades definitivamente, ¿no? Todavía no sabemos por qué los niños están un poquito más protegidos, pero actualmente en todo Honduras tenemos un promedio de 160 niños que son gente menores de 18 años que han sido afectados por la epidemia y pandemia a nivel mundial, ¿no? Desafortunadamente solo hay 2 muertos, una chica de 9 años y una niña de 8 meses, ¿no? Pero ojalá no hubieran muerto de ninguna edad, ¿no? En Honduras realmente 2/3 de la población afectada son menores de 50 años. Claro, nuestra población en países latinoamericanos es más joven, pero nos afecta la población económicamente activa, ¿no? 2/3 de la población es bastante, es casi un 70%, mientras que el otro 25% son personas arriba de 50 años, que hay más o menos un 12% y hay un 13% arriba de los 60, ¿no? Entonces, pero está afectando a todas las edades. El problema es que los muertos están ocurriendo la mayoría arriba de 50 años. Tenemos que el 50% de las personas que han muerto tienen más de 50 años. Y estas personas son usualmente personas, ya decíamos, arriba de 50 años, que tienen otras comorbilidades como hipertensión, diabetes o enfermedades respiratorias, ¿no? Y la obesidad también está actuando como factor para que estas pacientes puedan fallecer, ¿no? Hablando de este tema, de la obesidad, afecta bastante a un cierto sector de la población e incluso a niños. Sobre todo la gente mayor, ¿no? Porque las comidas rápidas han venido realmente a aumentar lo que es la obesidad, porque esas comidas que no tienen, realmente no son para alimentar población, sino para engordar otro tipo de seres vivos. Sí, la obesidad es un factor definitivamente, porque ya el ser obeso es prácticamente ser diabético, ¿no? Y usualmente los obesos son personas que son hipertensas. Entonces ya tenemos 3 factores que favorecen al COVID-19, ¿no? La hipertensión, la diabetes y la obesidad misma, ¿no? En el caso de los pacientes que ustedes atienden, ¿cómo han vivido esta situación? ¿Algunos de ellos han sido afectados por COVID-19? En los pacientes hay promedio ahorita 48, 50 pacientes renales afectados en todo el país. No es mucho en realidad. Pero hay que recordar que ellos tienen de enfermedad una base crónica que los predispone a que las cosas se agraven un poco más, ¿no? Algo llamativo en esta epidemia es que tenemos 185 personas, casi 200 personas afectadas del área de la salud, ¿no? Entre médicos, enfermeras, laboratoristas, técnicos de rayos X, que eso habla
de que tan bien estamos cuidando realmente nuestro personal que trabaja en los hospitales. Aparentemente no, ¿no? Si no pueden ver la manifestación que hubo de enfermeras profesionales el día de ayer en el Mario Catarino Rivas, o las protestas que han habido en el hospital escuela, porque nuestro personal está diciendo que hace falta insumos, y es cierto, ¿no? Están muy limitados, otros prácticamente no tienen nada de insumo, ¿no? Porque el ponerse una mascarilla, pero esa mascarilla, ¿cuánto tiempo debe durar? Son 4 horas, pero hay que andarla 24 horas porque nuestros trabajos así lo dicen, ¿no? ¿Cómo están aquí en el Seguro Social con la dotación de insumos? Limitado, nos están dando lo mínimamente necesario, pero parece que la escasez es de producción, ¿no? Que hay recursos, pero que no hay suficiente para comprar, ¿no? Suficiente material para comprar, ¿no? Cosa que no está pasando aparentemente en la Secretaría de Salud, que la pregunta de todo hondureño es ¿dónde están los 100.000 millones de lempiras dedicados a esta pandemia? Que eso es un montón, es un 1 con 9 ceros de lempiras. Y sin embargo hay carencias todavía en los hospitales, ¿no? Y mascarilla es lo mínimo, ¿no? Porque la gente se está muriendo también de las otras patologías por las que se venía muriendo el hondureño. Entonces, esas patologías han dejado de ser atendidas y probablemente los muertos que tengamos van a ser mucho mayor porque hemos descuidado a esas personas que ya estaban enfermas y necesitaban medicina, ¿no? Hablamos de hipertensos, hablamos de diabéticos, hablamos de personas con cáncer, los cuales hemos visto en las redes sociales que están protestando porque no se les está dando la medicina que necesitan en este momento. ¿Y aquí en el Seguro Social cómo están con los medicamentos? Pues nosotros siempre cuidamos a nuestros pacientes crónicos en realidad y si alguien se quiere hacer de la vista gorda, pues nosotros ahí estamos los médicos para recordarles que esos pacientes tienen que seguir con su medicamento, ¿no? ¿Y los pacientes de nefrología han estado viniendo de manera constante a traer sus medicamentos? ¿Medicamentos vienen ellos o envían a otros? Sí, el pilar básico del tratamiento del paciente en nefrología, bueno, estamos hablando de los pacientes que están en las etapas terminales, es venir a la unidad de hemodiálisis, y sí están viniendo, ¿no? Ellos incumplen porque saben que si faltan un día a la hemodiálisis, pues se podrían complicar. Para finalizar, doctor, sus recomendaciones tanto para los pacientes que usted atiende como para el resto de la población de Honduras. Sí, hay que seguir con las medidas de confinamiento. El confinamiento es físico, ¿no? Mantenernos en casa, no aisladamente social del resto de la gente, sino porque tenemos nuestros contactos, seguimos hablando por teléfono. Los que tienen otra religión siguen pendientes de su misa, de su culto, etcétera, etcétera. Es un aislamiento más físico, hay que mantenerlo. Lo otro es el uso de la mascarilla, lo de lavarse las manos, lo de evitar que solo salga una persona a comprar cuando toque comprar, no andar haciendo paseos, eso es importante. Y lo otro es exigir un poco más a la población que nos defienda como sus guardianes, porque estamos en los hospitales para ayudarlo, ¿no? Y nosotros no contamos en general con el equipo de bioseguridad adecuado. Bien, muchas gracias, doctor Gaspar Rodríguez, nefrólogo del Hospital de Especialidades del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Licenciado, si usted no tiene ninguna consulta para el médico, yo vuelvo con usted al set principal. Gracias, Gisela. Voy a preguntarle al doctor Rigoberto Barahona. Doctor, hablan que las autoridades del gobierno se disponen a pasar la administración de los hospitales a los militares. ¿Qué riesgo tendría esto, doctor? Bueno, Honduras es un país con una idiosincrasia complicada. Mientras no logramos reconocer realmente quiénes somos, en qué situación estamos y que podamos compararnos con otros países, la situación siempre va a ser así caótica, ¿verdad? Desde el punto de vista como se ha visto esta pandemia, cómo se ha desarrollado en Honduras. Honduras siempre es bien sui generis, ¿verdad? No solo en Honduras, probablemente esto pasa en todos los países pobres, ¿verdad? Donde las conductas, las decisiones, las formas de planificar siempre son con características muy diferentes de los países que sí verdaderamente han tomado decisiones basadas en la ciencia, o decisiones de Estado que finalmente han beneficiado a los países. Yo creo que no hay que irnos más largo para compararnos, y yo creo que si queremos crecer tenemos que saber a qué nivel estamos. Los hondureños tenemos que reconocer que somos de los países más pobres del mundo, probablemente el segundo en América Latina.
que tenemos un sistema de salud muy malo y un sistema de educación pésimo, y que los países que lo resolvieron, en este caso el país con el que deberíamos de compararnos en América, que es con Chile o con Costa Rica, que son los dos países que tienen el mejor sistema de salud de América, incluyendo Estados Unidos, y de los mejores sistemas de salud del mundo, y también con sistemas de educación sólidos. Lo que hicieron en el caso de Costa Rica en 1940 fue tomar decisiones de Estado, es decir, todo el país se comprometió que las decisiones de salud y educación tenían que ser globales, que tenían que corresponder a la generalidad del país, que tendrían que tener una fecha determinada, que deberían de durar en el tiempo, sin importar los cambios políticos en el país. Esa planificación en los sistemas de salud y educación ha perdurado. Y esa es la razón por la cual en la situación de desarrollo humano estamos a 100 o 150 años de Costa Rica. O sea, va a ser imposible alcanzarlos, pero por lo menos debería ser el momento de esta pandemia de realmente hacer una reflexión a lo interno de qué es lo que nos está pasando, quiénes somos, por qué estamos en esta situación. En Costa Rica hicieron estos cambios en base a una planificación con sus mejores profesionales y abolieron el ejército. Eso significó que el presupuesto del ejército lo destinaron a educación y salud. No estoy diciendo que en Honduras debería hacerse eso, pero lo que debe hacerse es poner a las personas que estoy seguro que en Honduras existen, con los perfiles correctos en los lugares adecuados. En Costa Rica, el ministro de Salud tiene un doctorado en epidemiología. O sea, en Honduras, nuestro ministro de Salud, no conozco su currículum, pero entiendo que no es médico. Ya de ahí es un grande problema. Luego los militares están hechos para defender la soberanía, para eso lo queremos, para eso los queremos, para eso tienen su nivel constitucional. O sea, el problema de Honduras no es un problema de mando o de jerarquía, no, es un problema de planificación. Pero para poder planificar necesitamos personas capacitadas. Aquí ninguna universidad en Honduras forma planificadores médicos. Si hay algún planificador médico fue formado en el extranjero y creo que no lo hay. Y tampoco hay profesionales especializados en planificaciones económicas en el área de la salud. Yo estoy seguro que hay muchísimas personas aquí capacitadas que puedan ayudarnos a tener un diagnóstico de nuestros sistemas de educación y salud. Y tenemos que buscar, como hizo Obama cuando inició su gobierno en Estados Unidos, que llamó a los 100 mejores médicos de Estados Unidos para que le dijeran cómo debería ser su sistema de salud. Entonces tenemos que analizar los currículos de las personas que tenemos aquí en Honduras, buscar unas 50 personas profesionales en el área de la salud, hacer un diagnóstico de por qué nuestro sistema de salud está tan malo y cómo lo podríamos cambiar a largo plazo, ¿verdad? Nuestro sistema de salud, usted bien lo conoce, fue un sistema de salud que el gobierno de Costa Rica nos regaló. Hace mucho tiempo que lo implementó el doctor, ahora no me recuerdo, antes del doctor Castellanos, que era del PINU, es un colega otorrinolaringólogo, fue el que implementó ese plan. Ese fue un avance en el sistema de salud en Honduras muy grande en ese tiempo, y luego el doctor César Castellano creo que consolidó un poco ese plan, y luego perdimos el rumbo. Tenemos el mismo sistema de salud que fue regalado por Costa Rica, que ahora hay un nuevo sistema de salud, ya está en la Gaceta, pero no lo vemos todavía funcionando. Y esto siempre va a pasar. Enrique Aguilar Paz, doctor. Mande. Enrique Aguilar Paz. Él fue el que puso, el gobierno de Costa Rica regaló su sistema de salud a Juntillas y dio asesoramiento y el doctor lo puso en ejecución. Los avances de él en ese tiempo fueron grandísimos y el sistema creo que lo terminó de consolidar el doctor César Castellanos. Es un sistema que en ese país, en el país hermano, funcionó al 100% y hoy lo tiene como uno de los mejores sistemas de salud del mundo.
y en Honduras no funciona. ¿Cuál es el problema? El problema es que las personas que tenemos en los diferentes puestos de nuestro sistema de salud y educación no son los correctos. Tenemos los directores de hospitales que no tienen el perfil correcto para ser directores de hospitales, los jefes de departamentos de medicina interna, ginecología y pediatría no son los correctos, no tienen el perfil, el currículum adecuado, los otros profesionales de la salud, microbiólogos, psicólogos, etcétera, no son escogidos bajo un riguroso plan de país. Mientras no hagamos eso, licenciado, eso va a ser imposible. Podrán seguir haciendo cambios si no logramos tener un análisis de toda la sociedad hondureña, donde estén involucrados los mejores profesionales, que lo sabemos, y que podamos diseñar un diagnóstico correcto de nuestro sistema de salud y poder, a través de asesorías de planificadores médicos y planificadores en el área de la salud, que no tenemos y que podríamos contratar y pedirle ayuda a la OPS o OMS, diseñar un plan de salud a largo plazo, ¿verdad? Con las personas correctas, en los lugares correctos, y que eso sea respetado como una situación que uno la puede llevar en el alma, ¿verdad? No utilizar los puestos para enriquecernos. Ya desde el punto de vista científico, los psiquiatras europeos hicieron un gran estudio sobre la felicidad y encontraron que después de determinada cantidad de dinero que tenemos las personas, ya no vamos a ser más felices. Entonces, no con estar viendo una cuenta de ahorro llenada de ceros, eso no nos va a hacer al ser humano más feliz. O sea, ya hay un nivel, ya está eso. Y ese nivel de dinero que necesita el humano, no se necesita ser corrupto para obtenerlo. Doctor, voy a aprovechar, la capital ya tiene 125 barrios y colonias con casos de COVID-19. ¿Qué vamos a hacer aquí en Tegucigalpa? Aquí le hablo de Tegucigalpa porque tengo este dato. 125 barrios y colonias, y hay mucha gente que no cree. Nuestra situación, licenciado, es crítica en ese punto porque tenemos nuestra población, nuestros hermanos pobres son los mayores. Necesitamos protocolos específicos para esos grupos poblacionales. O sea, no solamente es que le digamos que tiene que encerrarse, sino que también que tenemos que dotarlos de ciertas necesidades básicas para manejar una epidemia. ¿Qué significa eso? Alimentos. También hay que darles las mascarillas. Las mascarillas tienen una vida útil. Después de un tiempo, pues ya no sirven. Entonces hay que dotarlos de eso, dotarlos de jabón, de alcohol, de desinfectantes, porque generalmente la disposición de las excretas en nuestra población pobre generalmente son en letrinas, algunas son a campo abierto, hay otras casas que tienen conectado a la red de toda la ciudad. Es un pequeño porcentaje, tampoco es un solo sanitario para 8, 10, 11 personas que tienen que estarlo higienizando, que esa persona tiene un nivel de educación bastante bajo generalmente, que los protocolos de educación no pueden ser generales para toda la población, sino que esos protocolos de educación a esa población pobre tiene que ser una educación específica, que la dotación de agua es básica, no podemos estarle diciendo al 70% de la población que se lave las manos si no tiene agua. Pues tenemos que tener un diseño, un diagnóstico de cuál es el nivel que las municipalidades o el Estado tiene para dotar a estos pobladores de todo eso. Y luego evitar las contaminaciones de los ríos, porque todas las excretas caen al río, ¿verdad? El río Témesis se higienizó en 1879 y a raíz de higienizarse la pandemia de cólera no los afectó tanto a la ciudad de Londres. Y en Honduras todavía tenemos el 100% de nuestros ríos contaminados porque no tenemos un sistema de disposición de las excretas adecuadas, no le hemos dado prioridad a nuestros sistemas de saneamiento, de salud, de educación, de esas personas que tenemos en esas localidades vulnerables. Si no se ha hecho protocolo para el manejo de pacientes en situación de vivienda crítica, yo creo que es el momento en que hay que hacerlo.
identificar las personas, dónde están y quiénes van a dotar a esas personas de esos recursos mínimos necesarios para poder transcurrir e incorporarse a sus trabajos de una forma segura. Y el testeo, ¿verdad, licenciado? El testeo en las zonas vulnerables, no a la loca, sino a pacientes que están en situación vulnerable y a los contactos, ¿verdad? Y sobre todo a los contactos que tienen riesgo, porque ya la pandemia en Honduras rebasó. Yo creo que el sistema y la capacidad económica ya no va a permitir ni siquiera llegamos a testeos significativos, y no creo que lo vamos a lograr en el cercano futuro. Entonces tenemos que priorizar los testeos en esas zonas vulnerables, o sea, ¿quiénes vamos a testear? ¿Verdad? Que son las personas sintomáticas, y luego las personas que son contactos ahí, específicamente que sean sintomáticos, o personas que estén con factores de riesgo. Y a esas personas que estén con factores de riesgo son las que vamos a vigilar constantemente. Ahora, como esta población nuestra, que generalmente es pobre y que viven hacinados, estos pacientes que son sintomáticos y que tienen factores de riesgo asociados, no los vamos a poder hacer cuarentena en su casa, sino que forzosamente va a tener que haber un diseño de carpas, localizaciones, donde estos pacientes puedan ir a hacer su cuarentena bajo vigilancia médica. Y los medicamentos van a ser prescritos de acuerdo a guías internacionales de soporte. Y luego ver los hospitales, que yo creo que ya los tienen bien definidos, pero escucho quejas del colega del Seguro Social, donde no tienen las medidas de seguridad básicas. Si un hospital no tiene las medidas básicas necesarias para protegerse del COVID-19, es un hospital que no debería de operar. O sea, un hospital debe tener las condiciones necesarias para su funcionabilidad y que ese sistema, ese hospital a lo interno mantenga una salud de no contagios y no ir a contagiar al personal que tienen ahí hospitalizado, ¿verdad? Se recuerda al inicio del programa que le dije, y que fue lo que el doctor opinó ahí, que hay un montón de profesionales de la salud contaminados, precisamente porque probablemente estén ocurriendo varias cosas. Una, que no estén trabajando escalonadamente. Dos, que no se hayan hecho las pruebas de testeo en el personal sintomático de salud. Y tres, como quizás lo que dijo el doctor, que a lo mejor no cuentan con el sistema mínimo necesario de manejar un paciente con COVID-19. Voy a ir un momento con Gerlin Díaz, con el doctor Diógenes Chávez, que es subdirector de la Región Departamental de Salud, para conocer la situación que viven los compatriotas allá en San Pedro Sula. Gerlin, adelante, por favor. Muchas gracias, licenciado Raúl Valladares. Efectivamente me acompaña el doctor Diógenes Chávez para hablarnos tanto de San Pedro Sula como también el resto del departamento de Cortés, donde el contagio prácticamente es un cuarto al que se vive en San Pedro Sula, en los demás municipios de este departamento. Doctor, hasta ahora, ¿qué han podido captar también los equipos de respuesta rápida en el resto de los 11 municipios del departamento de Cortés? Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Un saludo, licenciado Valladares. Gracias por la oportunidad de informar al pueblo. Quiero decirte que se ha hecho una excelente labor con los equipos de respuesta rápida. Anteriormente hablábamos que es un equipo multidisciplinario que lo conforman microbiólogos, epidemiólogos, médicos generales, licenciados en enfermería, auxiliares de enfermería, técnicos de salud ambiental. Esta labor es búsqueda de pacientes COVID positivos. Y no solo el paciente, sino los contactos que han sido de estos pacientes. Hasta el momento la labor ha sido muy, pero muy fructífera, porque tengo el dato de que se han visitado 8.669 viviendas. Esto es de mucho impacto, considerando de que la cantidad de habitantes intervenidos es de 18.132. Con esto nosotros realmente tenemos información positiva en el sentido de que se han identificado varios pacientes
se les ha dado la derivación oportuna a los lugares donde corresponde, se les ha dado también, se les ha hecho prueba rápida en el caso que lo amerite y se les ha iniciado medicamento. Eso es lo que realmente nos está dando más resultados positivos en el departamento de Cortés, por la búsqueda que se está haciendo, y obviamente pues ya tenemos la dicha de tener el laboratorio de virología acá, que esto es un respiro, porque estaba saturado el laboratorio de virología de nivel central, y en ese sentido pues estamos trabajando de buena forma, digo yo, y dándole al 100% porque lo que queremos es buscar a estos pacientes, aun y cuando quiero señalar que existe un poquito de resistencia en un pequeño sector de la población. Un 10 a 15% que no quiere dejar entrar el personal, que está desgraciadamente mal informado por personas que utilizan las redes sociales para este tipo de información, que lo que hacen es prácticamente crear pánico, estrés y ansiedad en la población, cuando debemos de hacer todo lo contrario, informar de la mejor manera y hacer caso de las páginas oficiales, no de redes sociales, porque nuestro personal de salud lo único que anda haciendo, cuidando la salud suya y la de sus seres queridos. Entonces es una labor muy importante para la cual pido a la población, abra sus puertas, deje entrar al personal, son unos minutos que le va a tardar, unos minutos que pueden salvarle vida porque nuestro personal anda cuidándolo a usted. Doctor, aquí tenemos un mapa, vamos a ver si es posible mostrarlo aquí con nuestro compañero David Velázquez para que puedan observarlo los televidentes. Prácticamente está actualizado al 14 de mayo del 2020, donde pues hay un contagio de 415 y víctimas 38. Vemos varios municipios que son pues el repunte de esta pandemia, doctor. Sí, efectivamente, aquí nosotros tenemos actualizado al día de hoy los datos del departamento de Cortés. Quiero señalar de que el dato lo dan de manera general como Cortés, pero en realidad el mayor número de casos se encuentran en el municipio de San Pedro Sula. Estamos hablando que hasta el momento estamos hablando de 1.152 casos, cuando nosotros tenemos acá en el resto de los municipios de Cortés 415 casos. Ahora, yo quiero decir esto no para señalar que San Pedro Sula tiene más y que tiene menos el resto de los municipios, sino por el cuidado que debe tener la población, porque el virus se encuentra en este momento prácticamente en todos los lugares en San Pedro Sula. De ahí los cuidados que debemos de mantener, porque justamente hablando ahorita estaba viendo de que hay una circulación bastante fluida. En teoría debe haber un 10%, pero yo considero que anda un 60% circulando, y esto es lamentable porque algunas de las personas toman las precauciones, pero otras no toman las precauciones. Y desgraciadamente ese es el ascenso que se está dando, porque obviamente yo sé que hay necesidad de algunas personas para salir, hay personas que viven del día a día, pero si lo van a hacer por una necesidad, que lo hagan, pero que lo hagan de manera consciente y responsable, usando su mascarilla y respetando las distancias. Doctor, si nos puede por favor señalar cada uno de los municipios y también cuál es el contagio y cuáles son las víctimas, iniciando por Puerto Cortés. Bueno, tenemos de los municipios más afectados, en primer lugar tenemos Choloma, en Choloma tenemos 86 casos positivos, habiendo 5 personas fallecidas. En segundo lugar tenemos lo que es La Lima, en donde tenemos 44 casos positivos y 5 fallecidos lamentablemente. Y tenemos Puerto Cortés, donde tenemos 41 casos y 1 persona fallecida. Villanueva, pues desgraciadamente ocupa el primer lugar con 130 casos positivos y desgraciadamente 18 personas fallecidas. En Villanueva, que está en primer lugar, en Choloma en segundo lugar, en Lima y en Puerto Cortés, el trabajo es de doble esfuerzo, en el sentido que tenemos más equipos de respuesta rápida trabajando por los diferentes barrios y colonias, porque lo que queremos es identificar los pacientes positivos y los que han sido contactos, darles la información requerida, creándoles la conciencia, porque de eso se trata. ¿De qué sirve que el paciente no acepte que tiene y no es tratado de manera rápida? Aquí, para ganarle al COVID se necesita actuar de manera rápida, pero se necesita la conciencia del paciente en decir, sí, la verdad, he estado mal, he tenido esto y esto y esto,
Desgraciadamente, esto no ha sido así. ¿Por qué? Por la estigmatización y por la discriminación de algunas personas inconscientes que aún actúan de esa forma. Pero yo creo que con estos equipos de respuesta rápida y los resultados que realmente tenemos a la vista, que son halagadores, yo pienso que vamos a tener pues un mejor panorama en los próximos días. Muchísimas gracias al doctor Diógenes Chávez. Ya puede observar usted este mapa del departamento de Cortés. En Omoa Cortés pues, se reportan 0 víctimas. Herlin, me pregunta aquí Polo, Raúl, ¿le escuchó? Me dice Polo Crivelli, hijo, que le diga cuántos recuperados hay en Choloma, dice. Ok, pregunta Leopoldo Crivelli, hijo, ¿cuántos recuperados hay en Choloma? Permítame. En este momento el doctor Diógenes Chávez pues va a verificar cuántos recuperados hay en el municipio de Choloma Cortés, que pues aquí hay 86 casos y 5 víctimas. En este momento no tengo el dato, pero sí le prometo que en el transcurso de los minutos yo me encargo de que se le brinde la información a él, porque voy a pedir al equipo de epidemiólogos que me dé esa información. Muchísimas gracias. En este momento pues el doctor no maneja los datos porque esta es una actualización y ustedes pueden observar son las 8 de la mañana y él pues muy temprano se ubica en estas oficinas para iniciar con este arduo trabajo que día a día está actualizando. No hay víctimas mortales en el municipio de Omoa, tampoco hay en San Francisco de Yojoa y en Santa Cruz de Yojoa. Hay que reconocer el trabajo arduo que ha hecho el alcalde Marlon Pineda. Con estas imágenes y con estos datos escalofriantes, principalmente para San Pedro Sula, con 1.152 casos positivos de coronavirus. Bien, quiero agradecer al doctor Rigoberto Barahona por su comparecencia esta mañana con nosotros. Doctor, recomendaciones a los hondureños: no hay suficientes pruebas, no hay suficientes camas, no hay suficientes médicos, no hay suficientes enfermeras. Entiendo que el gobierno está haciendo su esfuerzo, pero como somos un país pobre y con un sistema médico bastante débil, pues tenemos muchos problemas. Doctor, su visualización hacia el futuro que nos viene, usted ya rato dijo, en unos países la curva está descendiendo, pero yo siento que en Honduras la curva va en alza. Y hoy es 14 de mayo. Corríjame si estoy equivocado y ojalá que esté equivocado. Doctor. No, para nada. Muchas gracias por haberme invitado a su programa, por haber interrelacionado con su público. Mis recomendaciones al gobierno: esta es una enfermedad catastrófica. Eso significa que es una enfermedad de alto costo, igual que las enfermedades renales y que las enfermedades cardiovasculares. Necesitan una legislación especial. La ministra de Salud debería presentar un proyecto al Consejo de Ministros sobre las condiciones de esta enfermedad, lo que va a representar en cuestión económica para el país. El presidente tendrá que presentar al Consejo, al Palacio Legislativo, a los diputados, de dónde va a sacar el dinero para el manejo de esta pandemia en el futuro, porque esto se va a quedar, esto va a seguir siendo una enfermedad catastrófica y los recursos van a ser altos, y entonces los diputados tendrán que ver de dónde van a sacar este dinero para seguir financiando esta enfermedad y otras catastróficas sobre las que todavía no se ha legislado. Recomendar a la ministra de Salud Pública, que con el debido respeto, que por favor llame al Comité Nacional de Medicamentos del Ministerio de Salud Pública, que este comité llame a los expertos en COVID-19 y que a través de estos expertos revisen la literatura, revisen los estudios doble ciego randomizados, revisen los estudios prospectivos, revisen los metaanálisis, que hay un metaanálisis, que revisen las guías, que ahorita es el mayor soporte médico para el accionar en cuestiones de proceder con medicamentos, que las guías del Instituto Nacional de la Salud, que este panel de expertos ahí en el Comité Nacional de Medicamentos puedan definir entonces las estrategias, los medicamentos que van a aprobar por estadio de la enfermedad, qué medicamentos le van a dar al estadio 1, 2, 3, 4, 5, que son los pacientes críticamente enfermos,
cómo van a dotar estos medicamentos, cuáles medicamentos son los que van a tener que llegar a los hospitales de área, a los sésamos, a los hospitales regionales, qué medicamentos van a estar en los hospitales de especialidades, qué medicamentos van a estar en el Instituto Cardiopulmonar, definir las cantidades, definir los protocolos, socializar los protocolos, educar al personal médico y paramédico asociado al manejo de estos pacientes de cómo manejar adecuadamente estos protocolos, de tal forma que haya un protocolo de manejo nacional, donde todos hablemos el mismo lenguaje, basado en evidencia, porque eso va a ser un soporte para el Estado, va a ser un soporte para el paciente, va a ser un soporte para el profesional médico de la salud que lo esté atendiendo en cuestiones de tipo médico legal, porque no podemos prescribir un medicamento que no esté aprobado por los sistemas de salud regionales, internacionales, y que no tengan el aval del gobierno bajo una metodología científica. En razón con la situación del testeo, recordar que no podemos hacer, como usted lo dijo, testeos así sin ningún sentido, ya está plenamente definido. Las guías dicen a qué personas debemos de testear, lo dije al inicio, son aquellos pacientes hospitalizados, a los trabajadores de la salud que son sintomáticos, en prioridad 2, aquellos pacientes que están en asilos o que son sintomáticos, y pacientes que tienen una infraestructura crítica o que tienen también comorbilidades como las que yo mencioné. Esos pacientes deben de testearse. Finalmente, ese testeo tiene que ser un testeo lógico, basado en evidencia, como ya lo dije anteriormente. 3, ¿qué pacientes vamos a tratar? Eso tiene que estar plenamente definido a nivel nacional con un fundamento científico y legal. El fundamento científico lo van a dar el panel de expertos y el fundamento legal lo va a dar el Comité Nacional de Medicamentos del Sistema de Salud Pública o el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Y en tercer lugar, la situación de la reapertura tiene que ser una reapertura inteligente. A este momento, yo creo que después de 2 meses de ocio, las empresas ya deben de tener totalmente definidos sus protocolos de bioseguridad. Si no lo tienen, tienen que hacerlo y el Estado debe exigirlo que lo tengan. Igual para las empresas de salud, estamos hablando del sistema de salud pública y privada. Eso va a condicionar algunos gastos extras que las empresas nacionales y privadas tienen que establecer en sus programas de contabilidad. Profesional médico que tiene que capacitarlo, que tiene que estar capacitado en problemas de pandemias, de epidemias, que manejar ciertos datos de epidemiología y de tratamiento, identificación. Tiene que también invertir en las pruebas de testeo, o sea, cada empresa tiene que aspirar a ser automanejable, de tal forma que ese personal de salud que contraten puede estar haciendo testeo de pacientes a la población que ya definimos que es población vulnerable o que es población sensible para el manejo de la empresa, sea esta pública, privada, sea de salud o no sea empresa de salud. En el caso de la construcción, la municipalidad tiene que exigirle a las constructoras, a las corporaciones de construcción, a los constructores individuales, a los que hacemos una casa de forma individual, que tiene que regirse bajo los protocolos de bioseguridad necesarios mínimos para el comportamiento de prevención adecuado. Reiterar lo que he escuchado a los colegas que usted ha invitado a su programa, que esto tiene que ser de forma ordenada e inteligente, ¿verdad? Ser reiterativo en la cuestión de la higiene, en cómo tiene que ser el lavado de manos, cómo tenemos que utilizar nuestra mascarilla. Yo veo frecuentemente en el programa, a veces veo hasta colegas que se están tocando frecuentemente la mascarilla. Si lo hacen colegas médicos, imagínese usted cómo se puede comportar el 70% de la población pobre en relación a cómo manejar la mascarilla. Tenemos que hacer campañas intensas de educación de cómo hacerlo. La parte del distanciamiento social no es una cuestión tan fácil. Hay sociedades como la sociedad asiática que está muy preparada para esta situación porque es parte de su cultura el distanciamiento. Yo no creo que en este país va a ser fácil. Así es que las empresas y las corporaciones tienen que hacer inversión en cuanto a que tienen que haber personas destinadas en áreas, por pisos, por lobbies,
que estén vigilando que el distanciamiento social se cumpla, igual que la situación de higienización y detección de casos. En cuanto al sistema de salud, yo creo que este es un momento, esta pandemia nos ve en nuestras estadísticas cuando nos compara con los otros países, que somos un país muy deficiente. Yo creo que reconozcamos que tenemos que hacer una reflexión de qué nivel estamos, que estamos mal y que tenemos que hacer un diagnóstico de cómo resolver este problema. Ese diagnóstico tiene que hacerlo personas capacitadas en el área de salud y reestructurar nuestro sistema de salud basado en la eficiencia y en el perfil correcto de los profesionales, desde el barrendero hasta el director del hospital o hasta el ministro de Salud Pública. Esas serían mis recomendaciones finales. Muchas gracias al doctor Rigoberto Barahona, que ha participado esta mañana en la entrevista con nosotros. De inmediato me voy a ir a la Kennedy con Kimberly Espinosa por el cierre de varias entradas ahí en la Kennedy. ¿Qué ha pasado, Kimberly? Vamos. Muy buenos días, licenciado Raúl Valladares. Nos encontramos efectivamente en la colonia Kennedy ante el anuncio del cierre temporal de algunas entradas de esta colonia bastante concurrida y populosa. Hemos visto que algunos habitantes han tomado a bien la determinación de fumigar a todas las unidades que se encuentran o que transitan por esta entrada principal. Esto para evitar que el COVID-19 llegue hasta cada uno de los hogares o de las casas que aquí residen. Sabemos que es un número bastante significativo de ciudadanos que viven en esta colonia y ellos han tomado a bien pues fumigar a todos los vehículos. Vamos a tratar de llevar impresiones. Cuéntenos, amigos, ustedes han tomado a bien, se hablaba de un cierre, pero ustedes están ahora fumigando a todos los vehículos que transitan por este sector. Pues que yo sé, que tenga entendido, tienen cerrado como 3 puntos acá, pero por aquí como es la principal me imagino que no la piensan cerrar. No sé, nosotros somos voluntarios fumigando acá, ¿no? ¿Qué se sabe de los casos positivos aquí? ¿Cuántos hay? Pues fíjese que no les sabría decir de eso porque nosotros no vamos de acá, somos de la colonia La Nueva Era. Para que nosotros venimos para acá a trabajar, a buscar qué hacer, ¿me entiendes? ¿Ustedes están tomando esta medida como prevención? Prevención ya es voluntariamente de nosotros lo ponemos así también para ayudar también, ¿me entiendes? ¿Cómo colaborar. hacen para suministrarse todos los insumos? Bueno, con lo que los dan los pilotos de los carros, nos ayudan con cloro, con agua y así estamos. ¿Hay alguno que no quiera que le hagan este rocío del vehículo? Hay unos que vienen carros lavados y todo. Kimberly. Que vienen bien lavaditos, pero es importante que lo rociemos. No. Kimberly. Ahí en otra ocasión. Así estamos siempre. Edia, Kimberly, ¿me escucha? Kimberly, sí. Mire, lamentablemente lo que voy a decir me lo han dicho 10 doctores. No es que me lo estoy inventando, porque esto es bien delicado, no hay que andar inventando cosas. Eso solo sirve para dañar los rines de los carros. Eso no sirve para nada. Me lo han dicho los doctores. Que eso de estarle echando a las llantas y a los rines no sirve para nada. De hecho, el viernes pasado me mandaron una conferencia que tuvo el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, el señor Barquero, con otros médicos, y unos médicos ahí le dijeron, no sirve para nada. O sea, como aquí hay que decirnos la verdad, pues ahí están perdiendo el tiempo con eso. ¿Algo más, Kimberly? Licenciado, bueno, si ya los especialistas lo dijeron, entonces las medidas de prevención, cada uno de tomarlas en sus hogares, usar la mascarilla, no andarla en el cuello o en la garganta, sosteniéndose. También lavarse las manos frecuentemente, si salimos también quitarnos nuestra ropa al llegar a casa, darnos una ducha respectiva y evitar así la propagación del COVID-19. También en la colaboración, de nada sirve que el gobierno dé estas medidas de aislamiento si cuando se les da el permiso de circular andan despavoridas, andan a diestra y siniestra en todos los comercios, como que si el mundo se fuera a acabar. Entonces el llamado a la conciencia es reiterativo. Este es un trabajo que debemos hacer cada uno de nosotros de manera individual para evitar que se sigan dando más casos positivos y, lo peor, más muertes por el COVID-19. Gracias, Kimberly. Pues ya les dije, eso de que le están echando a las llantas solo sirve para arruinar los rines. Así que
no deberían de perder el tiempo. Lo dicen los doctores, no lo digo yo. Yo de eso no sé nada. Los doctores me lo han explicado. Voy con Gerlin Díaz ya. A ver, Polo, ya Gerlin Díaz tiene el dato de los recuperados en Choloma. ¿Hay algo más, Gerlin? Más bien, primero Víctor. Víctor, lo tengo. Hay un tráfico a la altura de Las Brisas. ¿Por qué hay tanto tráfico? Eso es Las Brisas aquí en es como, Las Brisas es como la mitad entre Tegucigalpa y Comayagüela, para que la gente se ubique. ¿Estás de acuerdo? Adelante, Víctor. Muchas gracias, licenciado Raúl Valladares. Y mire, fíjese que hace unos 5 minutos, más o menos, 10 minutos, las 3 filas que hay precisamente en este carril donde estamos viendo en este momento, pues estaban prácticamente hasta la zona más conocida como Camosa. Y si es para sobre el propio bulevar Fuerzas Armadas, todo lo que alcanzaba a la vista. Más bien en este momento, a pesar de que la fila es grandísima, pero eran 3 filas de vehículos, los 3 carriles estaban totalmente ocupados, tal como se lo describía hace unos instantes. Nosotros nos preguntamos entonces, ¿acaso solo estarán circulando los ciudadanos con una terminación en su documento de identificación o realmente no hay un verdadero control, por un lado, de parte de las autoridades en cuanto a la circulación de los vehículos, que sus propietarios o quienes los conducen sean quienes realmente están autorizados? O por el contrario también, los ciudadanos no tienen conciencia aquí en la capital de la República. Reiteramos el señalamiento que hacía el doctor Umaña hace unas horas en el noticiero, que en Tegucigalpa nos estamos relajando y los ciudadanos pues están saliendo a las calles sin ningún control y, lo más lamentable, sin tomar las medidas de prevención. Las imágenes son más que claras, licenciado, usted y los televidentes lo observan, son grandes las filas de vehículos en esta zona, más parece como un día normal, así al tráfico que estamos acostumbrados nosotros a vivir aquí en este punto donde nos ubicamos en este momento. Y así hemos visto otros retenes que están aquí próximos a donde nosotros nos ubicamos, un tráfico normal, un tráfico similar a este que estamos observando en estos momentos. Licenciado, este es mi reporte desde este punto de la capital. Yo regreso con usted al set principal de la entrevista. Gracias. Se subió al puente peatonal, Víctor, ¿verdad? Vamos en San Pedro Sula, Gerlin Díaz. Adelante, Gerlin. Muchas gracias, licenciado Raúl. Estamos ubicados sobre el puente que va hacia la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, aquí en el Valle de Sula, y también que conecta al Boulevard del Norte. En este momento vamos a mostrar las imágenes, mi compañero David Velázquez, cómo está el Boulevard del Norte. Lamentaban ya los médicos que el 60% de la población sanpedrana se está movilizando. Prueba de ello es este congestionamiento vehicular que hay a la altura de lo que es pues la parada de buses conocida como Viveros, aquí en la capital industrial del país. Ahí donde está este estancamiento vehicular hay un operativo por parte de agentes de la Policía Nacional y de Tránsito, pero ellos los que están parando son alrededor de 5 vehículos, 10 vehículos, porque de lo contrario saturarían todo este Boulevard del Norte, que pues es uno de los accesos para entrar a San Pedro Sula y que viene del municipio de Choloma Cortés. Además hay una calle alterna que, como dicen, los que tienen miedo a pasar por este operativo y los que no están autorizados para circular hoy con el número 9 como su último dígito de su tarjeta de identidad, están usando esta calle alterna. Por lo tanto, se están yendo por otro lado porque tienen temor que les decomisen los vehículos, pero usted puede estar observando, es una masa de vehículos la que van ingresando a San Pedro Sula y también los que vienen saliendo. Ahí puede observar las 2 trochas de este Boulevard del Norte. Hay un excesivo tráfico aquí en la capital industrial del país. La movilización es mayor a los días normales. Hoy prácticamente pues se ha desbordado el 60% de la población que usa vehículos a estar circulando, aunque no tengan autorización, aunque no sea el dígito número 9 que han autorizado
el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos. Lamentable la movilización que está dejando aquí en San Pedro Sula la población, que prácticamente pues es el epicentro del coronavirus. Y también pues para que se entere Leopoldo Cribele, hijo, hay 7 recuperados en el municipio de Choloma Cortés. Este dato me lo dio el pues subdirector de la región departamental aquí en Cortés. Hay 7 recuperados en el municipio de Choloma Cortés. Y si le sumamos a las 5 víctimas, son 12 los que, 5 víctimas, 7 recuperados y 74 aún contagiados. Esto en el último conteo que ha dado pues las autoridades de SINAGER. 74 casos activos en el municipio de Choloma, porque hay 7 recuperados y 5 víctimas mortales. Y con estas imágenes desde el Boulevard del Norte, muy pesado el Boulevard del Norte a esta hora de la mañana, a los televidentes, a aquella población que aún pues se siente incómoda en casa y que sale a las calles a contraer este virus, le advertimos que siga allí, que si no tienen nada que venir a hacer a las calles, que se aguante para ver qué determinaciones toman las autoridades para la próxima semana, si es permitido que vayan a seguir circulando con 1, 2 o 3 dígitos la misma población, porque esto es sumamente preocupante. Con estas imágenes, licenciado Raúl, voy a volver con usted. Bien, gracias. No solo en San Pedro hay congestionamiento, voy ahora con con Gisela, ahí en la 3 de mayo. ¿Por qué hay congestionamiento, Gisela? Bien, más adelante tendré a Gisela, pero hay congestionamiento ahí cerca de la populosa colonia 3 de mayo. Vamos ahora a conocer cuáles son las últimas decisiones de Trump, presidente de los Estados Unidos. El presidente Donald Trump nombrará un exdirectivo farmacéutico para que dirija las acciones de su gobierno encaminadas a producir y distribuir una vacuna contra el coronavirus antes que termine el año. Moncef Slaoui, exdirectivo de GlaxoSmithKline, encabezará la operación Velocidad Warp, la iniciativa de Trump para acelerar el proceso de desarrollo de una vacuna contra el COVID-19. Según un funcionario gubernamental, Moncef se desempeñará en calidad de voluntario y recibirá el apoyo del general de ejército Gustav Perna, que encabeza el Comando de Materiales de Guerra del Ejército de Estados Unidos. El presidente y los asesores de la Casa Blanca tienen la esperanza de producir vacunas contra el coronavirus con mayor rapidez de lo que muchos científicos consideran realista. El gobierno pretende tener 300 millones de dosis para distribuir entre los estadounidenses a fin de año, con la creencia de que una vacuna confiable es la única forma de lograr una recuperación económica. La operación Warp se desempeña en gran medida de manera independiente al equipo especial de la Casa Blanca para enfrentar el coronavirus, el cual también está modificando su estrategia para enfocarse en el desarrollo de una vacuna. Para 11 Noticias, Raúl Valladares. Bien, esa vacuna no está cerca, tenemos el problema del coronavirus, hay más de 2.000 casos en Honduras, más de 100 muertos. Cuídese, porque Kelly, ¿cuántos me dijo del dengue? Del dengue murieron 180 el año pasado. Hoy es mayo y llevamos ¿cuántos muertos en COVID? 124 de COVID. Cuídese del dengue, cuídese del COVID, los dos matan. Buenos días, siga con Canal 11.